esta clase, sino this que, sino que quiero que ustedes me escuchen, tomen sus anotaciones y en base a eso, entonces luego hagan sus lecturas. okay, what I found that's easy for me to do Y lo que yo encontré que es lo más fácil para mí, when there's a book involved. cuando hay un libro que está envuelto, If I'm going to use the book, I highlight the things that is very important to me to remember, like this. cuando tengo un libro involucrado, yo lo que hago es que si encuentro algo que me parece importante, lo resalto. Okay, and there are highlighters in the all the little jars around here for you guys. Y para los que están aquí van a encontrar que hay unos resaltadores en los recipientes acá al lado. Okay, the first time that we see the word offense, because we're going to talk about offense, what offense is, okay? Así que vamos a estar hablando acerca de las trampas y de las barreras, las vallas. Okay, because that is what the devil used to attack us. Porque esas son las cosas que el diablo usa para atacarnos. And everything that we do or that happens to us first start in our mind. Y todo lo que nos pasa a nosotros, todo lo que hacemos, primero sucede en nuestra mente. Okay? So, for example, Por ejemplo, if you want to be in the choir at the church, si usted quiere formar parte del coro de la iglesia, por ejemplo, and you tell your friend, "Oh, I want to sing and do the choir," y usted va y se lo comenta a su amigo, ¿no? Usted corriendo le dice, oye, yo creo que yo puedo cantar, así que yo quiero formar parte del coro. and your friend says, "Well, you don't sing that well to be in the choir." Y viene tu amigo y te dice, bueno, tú no cantas lo suficientemente bien como para estar en ese coro. So your feelings get hurt. Ahí se te hieren tus sentimientos. That's an offense. Eso se vuelve una ofensa. So the enemy says to you, Y el enemigo te "You dice, know that's true. You really don't have a good voice. bueno, pero tú sabías que eso era verdad. Tú sabías que tú no tenías una buena voz. Tú vas a terminar pasando un And ridículo so you don't do it." y terminas no haciéndolo. And what we have found that a Y- large percentage of the people in the church Y lo que hemos encontrado es que hay un gran porcentaje de gente dentro de la iglesia does not fulfill their purpose because they've been offended by something. no llegan a completar el propósito que Dios le dio porque algo los ofendió, porque han sido ofendidos por algo o por alguien. And the offense Y sus ofensas, other Christians. sus ofensas vienen de otra gente, We're not especialmente talking otros about, cristianos. the outside people at this moment. Y en este momento no estamos We're talking hablando about, de la gente de afuera, the Christians. sino que estamos hablando de los cristianos. Because in each of us, Porque en cada uno de nosotros there is something in each of us that will make us think twice about doing something because we feel that we know God is able and God is good, but we think, no, I can't do that. y dentro de nosotros hay algo que nos hace pensar dos veces si hacemos o no las cosas, porque sabemos que Dios es capaz de hacer las cosas, pero también creemos que nosotros podemos hacerlo por nuestra cuenta. Okay. What the book says is that many are unable to function properly in their calling because of the wounds and the hurts that offenses have caused in their life. Y lo que dice el libro es que muchos no son capaces de completar su propósito, su llamado, por las ofensas y las heridas que han tenido en el pasado. Okay. So what happens? Entonces, ¿qué sucede? You know, the word says that there's a lot of work to do, but there are few people that go and do the work of God. That the harvesters, the people in the field cannot go and the work cannot get done because too many people do not go like they're supposed to go and do their calling. Y ustedes saben que la Biblia dice que muchos fueron los llamados, pocos los escogidos, hay
que el Señor quiere que vayan más obreros a su mies. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo que hacer, pero no hay mucha gente que vaya a hacer ese trabajo. And that's because you're offended, you don't think you're capable, but God just wants you to go. Y eso es porque uno se siente ofendido o porque uno se siente que uno no es capaz, pero Dios lo que quiere es que tú vayas. Okay? For example, Por ejemplo, this has been on my mind for a long time, and so I'm speaking it this year. y esto ha estado dando vueltas en mi mente por mucho tiempo, así que este año lo estoy exteriorizando. That we're to place a missionary in the field and take care of that person. Y yo pienso que ya debemos poner a un misionero en el campo y cuidar de un misionero a tiempo Now, completo. that person may feel they're not capable. Ahora, esa persona puede que ahorita se sienta que no es capaz de hacerlo, Even with the training, aún con todo el entrenamiento, because nothing is what you were told when you get to the other country. porque nada es como te lo dijeron cuando tú llegas al otro país. You have to believe and trust in God. Tú tienes que creer y confiar en Dios. And there will be many offenses. Y vas a tener muchas ofensas. What are you doing here? ¿Qué tú estás haciendo aquí? Why are you trying to teach that? ¿Por qué tú quieres venir a enseñar eso? You are not accredited to do this. Tú no tienes los créditos o los méritos para enseñar eso. But the church actually does a better job on training people to go anywhere than the agency does. Pero esta iglesia hace un mejor esfuerzo para entrenar a la gente, para ir a cualquier lado, aún mejor que las agencias. So this is about breaking down those offenses and being the confident Christian that we all should be. Así que esto se trata de romper con esas ofensas y ser el cristiano acreditado como Dios quiere que seas. And who hurt us are believers. So how do we get past that? Y los que nos hirieron son también cristianos, son creyentes. Entonces, ¿cómo superamos eso? We have to truly forgive. Bueno, tenemos que perdonar, pero verdaderamente. Many things have happened to people a long time ago, Muchas cosas han sucedido hace mucho tiempo and they atrás, still hold on to it. y todavía nos seguimos aferrando a ellas. Okay, go to Psalms 55, 12, 14 through 14. Vamos a ir a Salmos 55, 12. Salmos 55. Psalms 55, verses 12 through 14. Salmos 55, de el verso 12 al 15. Y dice, no es un enemigo el que me hostiga. Eso podría soportarlo. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia. De ellos habría podido esconderme. En cambio, eres tú, mi par, mi compañero y amigo íntimo. Cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios. Que la muerte aceche a mis enemigos, que la tumba se los trague vivos, porque la maldad habita en ellos. So the word is telling us that the people that offend us or hurt us are those people that we know. Así que la palabra lo que nos está diciendo es que la gente que nos hiere, que nos ofende, son la gente que conocemos. You can't hide from them Tú no te puedes esconder de ellos, because a lot of times they may be relatives of people within your home. porque muchas veces son la misma gente que vive en nuestra casa, son nuestros parientes. But the word says that we must take sweet counsel. Pero la palabra dice que debemos tomar el consejo. That means the approach of the word coming to you for the Holy Spirit to do his work in you so that you will forgive. Y eso significa tomar la palabra que el Espíritu Santo trae a ti para que haya un verdadero perdón. Now, how do you forgive? Pero ¿cómo perdonas? It's not easy, Porque no es fácil. but the word talks about forgiveness all the time.
Pero la palabra habla acerca del perdón muchas The veces. thing that is right, Lo que es correcto, the things that is in the calling for success, las cosas que están en el llamado para el éxito, the thing that makes you be a leader that you should be, y lo que te hace ser el líder que debes ser, the thing that makes you be a loving parent, lo que te hace ser un padre the amoroso, thing that makes you be a loving husband or a loving wife, eso que te hace ser un esposo amoroso o una esposa amorosa, is not easy. no es fácil. Okay? Anything that brings us success Cualquier cosa que nos da éxito is not easy, no es fácil, but it is worth it. pero sí vale la pena, Okay? Because in your prayer, porque en tu oración, the prayer in your prayers, when you say the Lord's Prayer, y cuando uno ora el Padre Nuestro, it talks about forgiveness, habla acerca del perdón, but it says pero dice that the forgiveness would be given to you according to the forgiveness that you extend to us. que el perdón que va a ser entregado a ti va de acuerdo al perdón que tú extiendes a otros. So if the prayer says that, Así que si la misma oración lo it is dice, saying that what you receive is what you send down. lo que te está diciendo es que lo que tú recibes es de lo que tú das. Okay? So in some situations when you may be feeling a slap in your face or your heart may be crushed, it may be because of something that you have not forgiven and not cleared because you're still holding on to an offense. Y cuando a veces uno siente como que te dan una bofetada, como que algo te está golpeando internamente, puede ser que lo que estés es reviviendo una ofensa o una herida que no haya sido perdonada desde el pasado. Let's read Proverbs 18:24. Ahora vamos a leer Proverbios 18:24. O sea, Proverbios 18:24. Y dice, hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Okay. The closer the relationship, the more severe the offense. Mientras más cercana sea la relación, más severa va a ser la ofensa. You find the greatest hatred among people who were once close. Tú encuentras el mayor odio entre la gente que antes era la más cercana. Okay, you meet someone and they have a close friend, and next year you meet them and they're not talking to each other. Y de repente uno conoce a alguien que tenía un mejor amigo, que eran cercanos, y al tiempo ya entonces ya ni siquiera se conocen, ya no, uno con el otro no se lleva. Because you are offended, you do not have to put people aside to the point where you're not speaking and not communicating. Y si tú has sido ofendido, no puedes llegar al punto de hacer que la gente quede incomunicada de ti o quede apartada de ti. What you learn to do Lo que aprendes a hacer is that you have a circle. es que tú tienes tu círculo. Those are your people that you know that's been proven and trusted. Esa es la gente que tú conoces, la gente que ha sido probada, la gente And que tú those are confías. those are the people that you know without a doubt that you can trust them, even after you have an argument with them, that you still can trust them. Y esa es la gente que tú sabes que son en los que puedes confiar. La gente que puedes confiar aún cuando hayan tenido una discusión o cambian de argumento, pero es gente confiable. Because everybody's going to make mistakes. Porque todos vamos a cometer errores. But it is very unusual if you have 5 people Pero es that can be in your close circle. muy inusual encontrar 5 personas dentro de tu círculo íntimo. The other people, the difference is the other people, you can be nice to them. If they need help, you can help them. But you do not allow them close enough
that will offend, that you know that will offend you and mess with your mind. Pero con el resto de la gente, tú puedes llevarte bien, tú puedes relajarte y todo, pero tú no los dejas entrar tan cerca como para que puedan ofenderte, como para que puedan jugar con tu mente y tus emociones. When I came to Panama and I was talking to a young woman and I was discussing that I was coming to Panama. And so she said to me, Y cuando yo venía a Panamá, estaba hablando con una joven y intercambiábamos opiniones acerca de que yo viniera a Panamá. how can you go someplace and be a missionary when your son is almost getting in trouble? Y ella me decía, pero ¿cómo puedes irte tú a hacer del papel de misionera en otro lugar si tu hijo se la pasa metiéndose en problemas? And I said, Y yo le dije, God called me. Dios me llamó a mí. He called my son too. Él también llamó a mi hijo, But he has to learn God for himself. pero él tiene que conocer a Dios por su propia cuenta. I've done, Ya yo hice mi trabajo and I can no longer sit in a place y ya no me puedo sentar en un lugar and see other people destroy themselves. That's their choice. y ver que los demás se destruyan a sí mismos, porque esa es su propia decisión. Prayer works through the phone and it works long distance. La oración trabaja igual por teléfono y a larga distancia. You have to, I could have been really offended by that, Y yo pude haberme ofendido profundamente por eso. but after what I had been through Pero después de to todo get lo que to pasé this step, para llegar a ese punto, I was sure yo estaba seguro and still am. y lo sigo estando. I'm not sure about anything in my life any day. Yo nunca estoy tan segura de muchas cosas en mi vida, I'm sure I'm supposed to be. pero yo sí estoy segura de que yo debo matter what estar happens, aquí sin importar I'm lo que sure I'm pase. supposed to be here. Yo Okay? estoy segura de que se supone que yo esté en este lugar. So when the enemy comes to you, Así que cuando el enemigo viene his contra mission ti, is to destroy you. You know su this, right? misión es destruirte, ese es su plan. So he messes with your mind. Así que él se quiere meter con tu mente. That's why you have to constantly be prayed up. Por eso es que tú siempre debes estar orado. And I know that sometimes Christians don't want to say this, Y yo sé que a los cristianos no les gusta decir esto, but sometimes, pero a veces, depending on what's going on with you, dependiendo de qué es lo que está pasando you contigo, may not be able to pray for yourself. puede que tú mismo no puedas orar por ti mismo. And don't be ashamed. Y que eso no te debe I have avergonzar. a prayer partner Yo tengo una that compañera de I can oración, call, like before this class. alguien con quien yo I puedo called, llamarla. Y por ejemplo, antes de esta clase, yo and la she llamé said, "What's wrong?" y ella me dice, I ¿pero qué said, pasó? "Nothing is wrong. Y yo, no, nada ha I pasado. have a class to teach tonight, Tengo una clase que voy a dar and esta I'm noche. praying that class would be what God wants it to be." Y yo oro para que la clase sea lo que Dios quiere que sea. And she just cut me off and stopped praying. Y ella me paró y empezó a orar por mí ahí mismo. And every one of you should have a partner like that. Así que cada uno de ustedes debe tener un compañero así. Not just your husband and your wife, No solo entre esposo y esposa, that are available to you to promote and lift you up. sino gente que pueda estar contigo para ayudarte a levantarte, para promoverte. The home is meant to be a shelter of protection. El hogar debe ser un refugio de protección. Your home is also supposed to be a home of provision. Y tu hogar también se supone que debe ser un lugar de provisión. And it's in your home where you find the growth to share love. Y es en tu hogar donde tienes el crecimiento para mostrar amor. So what happens in your house if you're not receiving the love? Pero ¿qué pasa si en tu casa tú no estás recibiendo amor? If you think about it, it's something that has happened, some type of offense. Y si uno lo piensa, algo debió haber sucedido, alguna forma de ofensa debió haber ocurrido That's blocked that love. que bloquea ese amor. So you have to find out what is the root cause of As- something. Así que tienes que ponerte a buscar cuál es la causa raíz de ese dolor. And don't worry now.
Y no te preocupes Because ahora, when you get through one thing, you have another thing. porque cuando superes una cosa, después va a salir otra. And when you're doing something, Y cuando estás haciendo algo, when you're in a position where you are promoting the word of God, y cuando estás en una posición en la que estás promoviendo la palabra de and Dios, you can tell the fruit of what you're doing, y que puedes contar el fruto de lo que tú estás and you haciendo, see the promotion of action from what you're doing, y puedes ver cómo hay acciones y promociones de lo que tú estás haciendo, the devil doesn't like that. al enemigo no le gusta eso. He starts attacking you in a lot of different ways. Y él empieza a atacarte porque no le gusta. Así que de distintas maneras va a intentar atacarte. Love is always about forgiveness. El amor siempre se trata de el perdón. And that is something very hard Y esa es la parte difícil para la gente. because people don't always communicate well with each other. Porque la gente no siempre se comunica bien uno con otro. Sometimes it's just easier just to leave people alone than to communicate with them. Muchas veces el camino fácil es simplemente ya no me comunico más con esa persona antes de tratar de resolverlo. But the word of God says Pero la palabra de Dios dice that when you take care of his people, he'll take care of you. que cuando tú cuidas de su gente, él cuida de ti. It didn't say you take care of his people if they got a job. Y no dice que tú cuides de la gente que tiene empleo. It didn't say you take care of a person if they smell good and Él look good. no dice que cuides de la gente que huele bien o que se ve bien. It didn't say that if they go to church or not go to church, if they have a job or not have a job. Y no dice que si es la gente que va a la iglesia o es la gente que trabaja o no. It says if you take care of his people, period. Simplemente dice el que cuida de mi rebaño, de mi gente y punto. All people are his people. Y todo el mundo es su gente. So he's not a discriminatory God. He's an Dios, equal God. Dios no es un Dios que hace discriminación. Dios es un Dios de igualdad. And some people think, well, why does somebody, why they've got all of the good jobs and money and everything and I don't? Y mucha gente se pone o se plantea de que ¿por qué ellos siempre pueden tener el buen trabajo, siempre pueden hacer dinero, siempre pueden hacer de todo y yo no? God does not give because you don't have. Dios no da porque tú no tengas. He gives because you've asked and you know what to do with what he places in you. Sino que Él te da porque tú pides y porque tú sabes qué hacer con eso que te va a poner en las manos. Remember in the Bible when the gifts were given out and one man buried his, but the man who had the most did the most with his gifts. And God gave him the other people's gifts. Y recuerden en la Biblia la parábola de los talentos. El que tenía menos lo ocultó, pero el que tenía más resultó haciendo más todavía y al final recibió los talentos de los otros que habían hecho mal uso. We must be armed, put on our armor when we walk up, when we wake up every day. Nosotros debemos de estar armados, debemos ponernos nuestra armadura cada día que nos levantamos. Go back and look at what your armor is. What's that in the Bible? I forgot it. ¿Y quién me puede decir en la Biblia dónde está la armadura de Cristo? Put on the full armor of God. Pónganse, revístanse de toda la armadura de Dios, Because you will have some type of offense. porque ustedes van a ser ofendidos de alguna manera. Okay. And sometimes an offense is very subtle. It's very subtle. Like it's very low key. You can always almost miss it. Y algunas veces las ofensas pueden pasar como bajo perfil, como disimuladas. Okay. For example, Por ejemplo, I was working with the orphanage when I first came here.
Yo al inicio, cuando llegué aquí por primera vez, estaba trabajando con un orfanato So they had Mickey Mouse to come. Okay. y ellos hicieron que Mickey Mouse viniera. Now I like Mickey Mouse and Minnie Mouse. Okay. A mí me gusta Mickey Mouse y Minnie Mouse. And so I wanted to take the kids to the ice show with Mickey Mouse and Minnie Mouse. And they will give you a discount if you use your Visa card. Okay. Y yo quería llevarlos al show de Mickey Mouse y Minnie Mouse, pero que el que era sobre hielo, de patinaje, y te daban dije, un descuento si tú pagas con tu visa y el asunto. So I had 23 people at the orphanage, and me and my translator. Y eran 23 personas dentro del orfanato y eso no incluía a mi traductor ni a mí. So she called, ordered the tickets, paid by Visa, and so they asked what organization were we with. So the translator said, "Oh, this is a missionary up in the United States that's here and working with the orphanage." So they gave us an extra discount, the Visa, okay? Entonces, mi traductor llama, hace el pedido, paga con la visa y todo el asunto, y ellos le preguntan, oye, pero ¿qué organización es esta de este pocotón de gente, todo el asunto? Y ella le explica, no, mira, esto es una misionera de Estados Unidos que está haciendo una obra con un orfanato, así que nos ofrecieron un descuento adicional al que ya nos estaban dando por la visa. So we go to the office to pick up the tickets. Así que cuando vamos a la oficina a recoger los boletos, And the boss tells the cashier, "Oh, I want to meet the missionary." el jefe le dice a la cajera que él quería conocer al misionero o a la So she's misionera. getting the tickets together, and I'm getting ready to pay. Y bueno, yo estaba ahí esperando, lista para pagar, y ella estaba preparando los So boletos. he comes out the office and he says, "Where's the missionary?" Y sale el jefe de su oficina y pregunta, ¿dónde está el misionero? So the translator says, "This is the missionary, Missionary Jean." Y mi traductor dice, sí, aquí está la misionera Jean. He says, "Oh, I thought she was white." Y me dice, yo pensaba que era blanca. So he goes back in the office and he tells the cashier not to give me the extra percentage. Y entonces se regresa a donde la cajera y le dice, no le des el descuento adicional. So I say to him, "Look, Así que yo le dije a él, you're in this building as a supervisor over all these people. y mira, tú estás en este edificio como el supervisor de toda esta gente. I know you don't know me, Y yo sé que tú no me and conoces I don't know you. y yo no te conozco tampoco. Don't let the devil use you to bring offense to this situation No permitas que el diablo te use para traer una ofensa a esta situación, that will cause these kids a problem in getting to this Mickey Mouse que va ice skating. que va a resultar en un problema para que estos niños puedan ver a Mickey Mouse sobre hielo. So it must be something good about you if you're in this position. Así que debe haber algo bueno en ti si tú estás en esta posición. So I would hope Así que yo espero that that goodness que esa bondad would come to me también llegue a mí, because I bring no offense to you. porque no te he traído ninguna ofensa. So he tells the cashier, Así que él le dice a la cajera, "Just go ahead and let her get it." sí, dale lo que ella quiere. Okay. But what happened in that situation? Pero lo que pasa en esta situación, When he did that, cuando él hizo eso, I knew exactly what had happened. yo supe exactamente qué pasó. But in my mind, Pero dentro de mi mente, I knew yo supe that God had sent me there to get those tickets. que Dios me había enviado para recoger esos And I boletos. knew there would be nothing that would stop that. Y yo sabía que nada me iba a detener. Offenses can cause you sometimes to have ugly behavior. Y las ofensas pueden hacer que saques o aflores tu comportamiento más feo. But what the word says, Pero lo que dice la palabra, that we must be prepared and armed for offenses, es que debemos estar preparados y armados para las ofensas, because our response porque nuestra respuesta determines our future. determina nuestro futuro.
Okay, now let me read that again. Eso se los voy a repetir. It's in your book. on Eso page estará 7. en el libro, en la página 7. We must be prepared and armed for offenses because our response determines our future. Y es que debemos estar preparados y armados contra las ofensas porque nuestra respuesta determina nuestro futuro. So the word of God is saying he knows that we're going to be offended. It's okay. La palabra de Dios dice que él sabía que nos iban a ofender, así que está bien que pase. So the thing is that you have to realize what are your expectations El tema es que tú tienes que darte cuenta cuáles son tus and what expectativas are your realities. y cuál es tu realidad. Okay. There are a lot of times that we expect things. Hay muchas veces que esperamos cosas. I expect that when I go to a place, if I'm doing anything, I expect that there would be a response of a respect toward me. Y yo espero, cuando voy a hacer algo en algún lugar, yo lo que espero es que la gente tenga respeto hacia mí. That's my expectation. Esa es mi expectativa. But my reality Pero mi realidad is that I'm going to get offended. es que en algún punto me van a ofender. It doesn't matter, it will happen. No importa lo que yo haga, eso va a ocurrir. And so we are to be prepared for that. Así que debemos estar preparados ante eso, Because that is what the devil does. porque eso es lo que el diablo hace. He attacks our mind. Él ataca nuestra mente. And when that offense registers to us, Y cuando esa ofensa toma lugar, we take offense. nosotros nos And we ofendemos. take offense, our armor is down. Y cuando nosotros nos ofendemos, nuestra armadura So se baja. then we want to do battle. Y entonces queremos entrar en una pelea. But the battle is not ours, it's the Lord's. Pero la batalla no es nuestra, la batalla es del Señor. But you have to remember all of that quickly in situations. Y tú tienes que poder recordar todo esto rápidamente cuando entras en una situación así. Amen? Amén. Amen. Because it's called a trap Porque eso se llama una trampa. that Satan has for all of us. Una trampa que Satán tiene contra cada uno de nosotros. That is why the flesh and the sin of the flesh is conflict with each other, with your spirit. Por eso es que el pecado de la carne está en conflicto con nuestro espíritu. Because your flesh thinks one thing, Porque tu carne te va a decir que hagas una cosa, but your spirit is another thing. pero tu espíritu te lleva a otra. Now, why does the Bible say it conflicts with one another? ¿Y por qué la Biblia habla de un conflicto uno con el otro? Because of the offenses that you have Porque las ofensas que tuviste that may make you think one way te hacen pensar de una manera, through perception, a través de la percepción. and you act according to perception. Y actúas de acuerdo a tu percepción. You don't act according to the spirit. Y no estás actuando de acuerdo al espíritu. So when there's a conflict between the spirit and the flesh, Así que cuando hay un conflicto entre la carne y el espíritu, the devil attacks us that way el diablo nos ataca because it says porque te dice that when the spirit is in contact, is when the flesh is in contact with the spirit, when you allow the flesh to win, it combats and defeats the blessings in your life and where God has called you to be. Lo que dice es que cuando hay conflicto entre la carne y el espíritu y permites que la carne gane, eso destruye o ataca las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Have you ever known a person, it could be your children or a friend or somebody you met, that when you meet them the next year, they've got the same problem they had the previous year? ¿Y usted alguna vez ha conocido a alguien cercano, puede ser un hijo, puede ser un familiar, una amistad, que uno
lo ve este año, hablan todo lo demás, lo vuelve a ver un año después y está exactamente en la misma situación, los mismos problemas, la misma cosa. And that's because their flesh is winning. Eso pasa cuando la carne prevalece ganando. Now, you can offer help to them, Tú puedes ofrecer tu ayuda, prayer, tú puedes orar, you can set goals for them. tú puedes ayudarle a establecer metas. But if they're not doing the work Pero si ellos no hacen el trabajo to help themselves, para ayudarse a sí mismos, when it starts to bother you eso empieza a molestarte. and your mental, Y mentalmente it's también. time for you to depart. You've done all you can do. Si ya hiciste todo y todavía te sigue molestando, es momento de dejar eso atrás. It says that when you come into conflict in trying to help someone, Y lo que dice es que, lo que dice el libro es que si tú entras en un conflicto por ayudar a alguien and you've done all they can do, and there's no repentance there, y tú has hecho todo lo que pudiste hacer y no hay arrepentimiento and they don't come to their senses, y ellos no entran en razón tampoco and you've given them the truth, y tú les has dado la verdad, then you need to move, entonces tú debes moverte, because the devil will take you captive. porque si no el diablo te va a tomar cautivo a ti, It will bear on your mind. porque se va a enterrar en tus pensamientos. Sometimes a person gives you a situation and they seem free after they've given it to you. Now you got to worry about it. Y a veces la gente viene y te da una situación y te expresa todo y uno se queda con la preocupación y ellos se van a pecar libremente de nuevo. Sí, Te tiran la carga a ti. así es. That's a deceptive trap. Eso es una trampa. That means that people will deceive you, not tell you the truth. Y hay gente que te va a decepcionar porque no te va a decir la verdad. They will keep you held up in bondage. Va a hacer que tú te quedes con sus You're ataduras. worrying about the situation. Tú te preocupas por sus situaciones, And they're happy. pero ellos están felices en lo suyo. You have to learn Tú tienes que aprender how to give what you have cómo dar de lo que tienes to keep what you need. y mantener lo que tú necesitas. And that's your book. Eso es tu It's the mente, power of your mind. el poder de tu mente. Okay, and that's very important. Eso es muy importante. We're going to talk about the next time Y para el próximo, para la próxima clase vamos a hablar the true condition of the heart. de la condición real del corazón. Okay, for your homework, Muy bien, ahora viene la tarea. the sword of your armor. La Let me tell you espada. this first. Déjenme decirles esto primero, antes que apunten. It is impossible that no offenses should come, Es imposible que usted viva sin recibir una ofensa. but woe to him through whom they do come. Woe. Okay, Luke 17, verse 1. Ok, esto es una lectura de Lucas 17, verso 1. Voy a buscarlo para traducirlo literal, como dice la Biblia. Lucas 17, 1. Dice, siempre habrá tentaciones para pecar, pero qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación. Okay, so, okay, offense is a major tool used by the enemy against Christians. La ofensa es una herramienta mayor de la que usa el enemigo en contra de los cristianos. It's a trap Es una trampa that's set for you que so that está, you won't be able to think and do what God wants you to do. que está diseñada para que tú no logres pensar y hacer lo que Dios quiere que hagas. It is well hidden.
está muy bien escondido and it always comes through someone that you know, y siempre viene a través de gente que tú someone that you conoces, trust. alguien de tu confianza. So you have to learn. This is very important. Así que tienes que aprender algo muy importante. You have to know the weaknesses that your relationship, the people that you know, what they are. Okay? Y es que tienes que identificar y conocer cuáles son las debilidades que tienes con las relaciones entre otras personas y tú. Okay. You have to recognize that in the character of the person, the person is a good person, but they may have a characteristic that's not good. Y tú tienes que reconocer que aunque las otras personas son buenas, pueden tener características que no necesariamente son del todo buenas. Okay. So, for example, Por ejemplo, a friend of mine, una de mis amigas, I told her I'm going to use her as yo ya le dije que la iba a usar de ejemplo, today. que la iba a usar de ejemplo hoy. I learned how to read and do the word by watching her taking a class once. Yo aprendí cómo leer y cómo hacer cosas con la Biblia por verla a ella dar clases. And then she started teaching classes at the church. Y bueno, ella empezó a dar sus clases en la iglesia. And I thought, Y yo- gosh, I wish I could do that. Y yo decía, Dios mío, yo quisiera hacer las cosas así como ella, Because ojalá. I was finding that reading the word, I was having a little problem understanding things. Porque yo me di cuenta que cuando yo leía la palabra, a veces me causaba problema entender algunas cosas. So I had to work harder at learning the words and what they meant. And I had to get a Bible that would teach me. Okay. Y a mí me costaba trabajo entender eso de las palabras y qué quiere decir, qué significa una palabra. Así que tuve que conseguirme una Biblia que me ayudara a enseñarme y a aprender a descifrar todo lo que había. But a lot of people can read the word, but a lot of people don't understand the interpretation of the word. Okay. Y usted sabe, mucha gente puede leer la palabra, pero no todo el mundo puede interpretar lo que quiere decir la palabra. So everybody should have a Bible Así que, that has the interpretation of the Bible translation down at the bottom. así que todos deberían tener una Biblia de estudio que tenga la Tells you what's interpretación, going on, que tenga la traducción y que what's going on at that time when you read that verse, and then how it applies to your life. te Okay? pueda dar el contexto de qué estaba pasando durante el momento en que se escribió esto y que te pueda dar una aplicación a tu vida. So she could just do that, just flow right through it. Right? Pero ella podía hacerlo así, de leerlo y She descifrarlo could todo. trip through her pages and mark everything, you know. Y ella nada más pasaba entre páginas y sobre sus anotaciones o las cosas que había marcado. And that's why I started doing my books like her. Y entonces por eso es que yo empecé a hacer en mis libros como hacía ella. But Pero one of the characteristics that she has una de las características que ella that tiene, interferes sometimes, que interfiere algunas veces, because sometimes the church would, at the last minute, would change teachers. y es que la iglesia a último minuto puede cambiar los maestros. The class wasn't as large as it was before. O las clases a veces no son tan grandes o tan largas como eran antes. Now, at our church, Y en nuestra you would have iglesia, paid for this book usted hubiera pagado por este libro and the materials, y por los and materiales. you would have roll call, like your attendance. Y tendrías también que llevar una asistencia. It was serious. O sea, es bien serio. So she counted how successful she was according to the number of people in her classes. Y para ella, su métrica para saber qué tan exitosa era, estaba basada en la cantidad de gente que venía a sus clases. Because she was about numbers. Porque para ella todo era acerca de números. Because she had the one weakness that she had. Porque su debilidad, I knew of. de la que yo The sabía, enemy usually use, and we would laugh about it. y que el enemigo usa y que nosotras hasta nos reímos de eso, es el orgullo. So I told her, you know what they say, you know, pride will cause you to fall. Y ustedes saben lo que se dice, ¿no? Que el orgullo
te hace caer. So she'll say, well, I'm falling, just pray for me. Ella me dice, bueno, ya yo caí, así que ora por mí. But in the latter part of her teaching, she taught Central several years, okay? Ella fue una persona que enseñó dentro de Central por muchos años. The people were coming to her classes. Y había gente que venía a sus clases. And she couldn't figure out why. Y ella no entendía por qué. So in her class, one of the major things was that in her listening to the circumstances of other people. Y en sus clases, una de las cosas que pasaba era que mientras ella escuchaba las circunstancias de otras personas, she did not share any testimony and she was not relatable. Okay? Ella nunca compartía ningún testimonio y ella no era una persona que se relacionaba. Okay? Because she was ashamed of her past. Porque ella tenía mucha vergüenza de su pasado. And so, after a while, some of her people did not feel that she was relatable. And so they stopped coming to her classes. Y después de un tiempo, la gente sentía que ella no era una persona con la que se pudiera relacionar, así que dejaban de ir a las clases. So I told her, I said, look. Así que yo le dije, you were very skillful in the way you teach. Mira, tú tienes una tremenda habilidad para la enseñanza. But the courses you're teaching now needs where you can be open and share in the classes you have now. Pero los cursos que estás dando ahora necesitan que te abran. You can teach a Greek or Hebrew class different than you would teach this class. Tú puedes dar una clase de hebreo o de griego totalmente diferente a lo que tendrías que hacer con esta clase. Okay. So this is about emotions and revelation, okay? Y esto se trata de emociones y de revelar cosas. So in your classes, a lot of times you have people that they really have something they need to share. Okay? Y en tus clases vas a tener gente que realmente tiene cosas que necesitan compartir. If you don't want to listen to it, y si tú no quieres escucharlos, then they don't come back. Entonces ellos no van a volver. And so she said to me, y ella me dice, well, I don't think that I have to be somebody that people have to know anything about me for me to teach. Y me dice, yo no creo que yo deba ser de esa gente que la gente deba conocer de mí para que yo les pueda enseñar. I said, because we had some other classes that were very detailed classes, okay? Y yo le dije, porque hemos tenido otras clases muy detalladas anteriormente. And so I said, well, the particular class that you're teaching, your pride is not working for you. Y así que le dije, en esta clase en particular que estás dando, tu orgullo no te está ayudando. I said, if you want to be successful, you have to learn how to share. Y si quieres ser exitosa, tienes que aprender a compartir. So she had to work with her pride. She said, okay, then I'll see what I can do, like that. Right? Así que, I said, why don't you let the Lord see what he can do? Ella me dice, sí, yo voy a ver qué puedo hacer por eso. Y yo le digo, bueno, mejor ve qué puede hacer Dios por eso. And so she did. Y lo hizo. And she found out that when she opened up, she had a better relationship with people in her classes. And when they would see her at the church or whatever, then they would speak and stop and talk, you know. Y luego que ella se abrió, se dio cuenta que pudo crear una muy buena relación con la gente de su clase, al punto que luego se veían en otros momentos y podían hablar, podían detenerse a conversar. Each of us Cada uno de nosotros have a wall of protection tiene una muralla de where protección we hide certain things. donde escondemos cosas. Your homework Tu tarea, su tarea es for you to go through que vayan a your book through page 21. a su libro a la página 21. Okay, so I've covered 2 chapters. Porque acabamos de cubrir 2 capítulos. Okay. But your homework is this. Pero su tarea es esta.
Write down 3 things Escriba 3 cosas that has offended you. que te han ofendido. Then the next question, Y luego, la siguiente pregunta. are you still carrying that offense? ¿Todavía cargas con esa ofensa? If the answer is yes, Si tu respuesta es sí, then we'll talk about it. entonces hablemos de eso. If the answer is no, Si tu respuesta es que no, then how did you manage that offense? entonces responde cómo manejaste esa ofensa. Now, don't give me the answer that says, oh, I pray about everything, okay? Y no acepto la respuesta esa de que no, es que yo lo oro y ya, yo lo oré y ya. Because a lot of us pray about a situation and we still carry the offense. Porque muchos de nosotros oramos por situaciones y las seguimos cargando. We just forget it. Y cargamos con ofensa. It A comes veces, back, a veces nos olvidamos por ratos, pero regresan. okay? So, in talking to my girlfriend about her pride, Y en esto que les comentaba de hablar con mi amiga acerca de of su course, she was orgullo, going to tell me what mine was. ella, por supuesto, tenía que responderme cuál era lo mío, ¿no? And my ego tells me that I need to be recognized if I do a good job about something. Y yo soy de la que mi ego me dice que yo debo ser reconocida si hago algo bien. Okay. So if I do something and nobody says, oh, you did a good job, or if I do something, or say, for instance, I'm doing something in my ministry and someone else takes the credit for it. Y si, por ejemplo, yo hago algo o yo ayudo en algo y nadie me dice, ah, lo hiciste bien o qué bien quedó, o que, por ejemplo, yo hago algo con mi ministerio y que alguien más se lleve un crédito, el mérito, Then the enemy tells me, oh, look how people overlook you. Nobody appreciates you. ahí es donde el enemigo viene y me dice, ah, mira cómo la gente se olvida de ti y nadie te estima. Now, I know God is my protector, Y yo sé que Dios es mi protector and I pray, y yo oro, but I tell the Lord, look, I need a human sometimes. pero yo le digo al Señor que, oye, yo necesito que alguien Because me everybody, eleve algunas veces, everybody wants to be appreciated, right? porque todos necesitamos ser apreciados, ¿no? And nobody talks to me but me in my household. Y aquí en mi casa nadie me habla excepto yo. I told a woman once when I was teaching this class, I said, nobody talks to me in my household. You have a husband, you have children, you have interactions. So she said, sis, that don't mean I get no hugs and kisses. Y yo le decía a mi amiga, oye, pero es que a mí nadie me dice nada dentro de mi casa. Tú tienes a tu esposo, tienes a tus hijos, tienes a otra gente. Y mi amiga me decía, ah, pero eso no significa que nadie te va a andar diciendo que le hiciste bien, ni besito, ni abrazo. So the thing is that the more people you have, the more offenses you will have, right? Pero el asunto es que mientras más gente tienes, más ofensas recibes. I want you to talk about, give me 2 things. Y entonces, continuamos con la siguiente pregunta. Y es que quiero que me escriban 2 cosas. What offenses are you struggling with now? La primera es, ¿qué ofensas o con cuáles ofensas estás peleando hoy en día? And what is the abate that the devil is using in your mind? Obey. How do you spell B-A-I-T. that? What does it say on in your Spanish book? On page, Where is 2. it? Where is it? Oh, this is B-A-I-T. Ok. Y el otro es
¿Cuál es el cebo o el anzuelo que usa el enemigo para ofenderte? Okay. To get rid of any situation, Para poder deshacerte de cualquier situación to deal with any situation in your life. o para poder manejar cualquier situación dentro de tu vida, The situations change, las situaciones cambian, but you have to know what is the core. pero tú tienes que saber cuál es el núcleo, Where does it come from? de What's dónde sale, causing de it? dónde proviene Okay. eso. Because it could present itself over and over in another form, in a different kind of situation. Porque se te puede presentar una y otra vez de distintas maneras en distintas situaciones. So why does it keep coming? Entonces, ¿por qué es que eso se sigue presentando Where does it a come ti? from? ¿De dónde viene Is it realmente? something in your childhood? Is it something presently now? ¿Fue algo que pasó en tu infancia o es algo que es más It's just reciente? something that you are afraid of. ¿O simplemente es un miedo que traes? Okay, you have to know. Tú tienes que saber. Okay, so that's what I want you to do. I Así want you que- to find out what is the core. Where does it come from? Así que en esta semana eso es lo que quiero que hagan. Quiero que encuentren cuál es la raíz, la fuente de de ese dolor, esos miedos, de esa ofensa. My core Mi in núcleo being recognized es ser reconocida. comes from the fact Y eso viene por el hecho from a situation in high school de una situación que tuve en secundaria, where I was the person that had the most journalistic periodicals written, and the first African American. cuando nos tocó ser de los primeros afroamericanos que tenían la capacidad de leer y hacer la mayor cantidad de, ah, como de escrituras, lecturas y cosas de esto. And so for the presentation, the last day of school, Miss America was supposed to give me the plaque and speak on behalf of what I had done. Y como yo era una estudiante distinguida, el último día de clases se suponía que Miss América tenía que venir para hablar de los logros que habíamos hecho y para como hacer una presentación en honor o en representación de nuestros logros. And then we were going to lunch. Y luego íbamos a ir a almorzar. But when I stood up, Pero cuando yo me levanté, she chose not to. ella decidió no hacerlo. And I did not get a recognition for the work I had done. Y yo no obtuve el reconocimiento por el trabajo que había And hecho. that always comes back to me. Y eso siempre me viene a la mente. Working so hard to accomplish something. O sea, trabajamos tan duro And para somebody alcanzar algo chose not to just give me the certificate y para or que, take me to lunch. o para que simplemente después de todo el sacrificio And so, alguien decidiera no darme el mérito o no darme el crédito o no llevarme a almorzar. So in my mind, Así que I feel like I have to work harder. en mi mente yo siento que debo So trabajar I aún can más duro. be recognized for what I do. Debo trabajar aún más duro para poder ser And reconocida then por lo when que I hago. rededicated my life to the Lord, Y luego que redediqué mi vida al Señor, then I had to learn how to give God all the glory and all the praise and be humble. And that's not easy. tuve que aprender a darle a Dios toda la gloria, toda la honra y ser humilde, que para mí no es fácil. It's still a walk. Todavía sigue siendo un It's still caminar, a journey. todavía es And una that's my travesía. testimony. Y ese es mi But I testimonio. know that when God brought me here, Y yo sé que cuando Dios me trajo aquí, this was a door open. esta fue una puerta abierta. It was like, do you see me now? Era como que el Señor me decía, ahora sí me ves. Do you see God now, what he's doing? Puedes ver lo que Dios está haciendo And ahora what he's using you to do for him. y cómo Él te está usando para Él. Because when we take the offense and give it to him, Porque cuando tomamos nuestras ofensas y se las damos a he Él, uses it for his glory. Él las usa para su gloria. And he uses you as a servant to do it. Y Él te usa a ti como su siervo.
So you always come with the background Así que siempre puedes venir con tu when trasfondo there was a crisis, de cuando hubo crisis, because that's where he works the best in all of our lives. porque ahí es cuando Él obra sus mejores acciones So en in nuestra this vida. class, Así que en esta we're clase going to talk about the offenses. vamos a hablar de las We're going to ofensas. pray about the offenses. Vamos a orar por esas ofensas. I need a list next week of everyone that's attending the class Quiero la lista de todos los que van a participar o de los que participaron en esta and clase their age, y sus edades. male and female. Y si es hombre o mujer. And I'm going to designate prayer partners. Y yo voy a designar compañeros de oración. And I expect that people call and pray with one another and Y- encourage one another. Y espero que luego de esa clase ustedes oren los unos por los otros y se llamen para orar y para animarse unos por otros. And I ask you to keep their confidence. Y les voy a pedir que ustedes mantengan la confidencialidad de lo que se les comparta. It's important Es importante that you show up, que tú aparezcas, that you be available que estés disponible to people. para otros. You may not be able to give them an answer. Puede que tú no tengas la Not respuesta everybody requires an answer. y mucha gente no They just necesita want una you to be respuesta, present solo quieren que tú estés allí and listen to presente them. y que les escuches. And we're going to see how we can listen better, Y vamos a ver cómo escuchar mejor and we're going to see how we can take out the mindset of defeat from the enemy, y vamos a ver cómo quitarnos la mentalidad de derrota que nos pone el enemigo and become strong Christians, y volvernos cristianos más fuertes so we can walk in his purpose. para caminar en su propósito. Thank you. I hope to see you again next week. Gracias y espero verles nuevamente la próxima semana. En un chat que está porque hay lugares donde hay varias personas. Ok, y vamos a pedirle entonces a los que están compartiendo conexión que escriban en el chat de MMF de WhatsApp quienes están conectados porque desde este lado solo se ve una sola persona, el nombre de la persona que está conectada al Zoom. Así que les pedimos a los que están conectados, varias personas, que nos escriban dentro del grupo de MMF los nombres, si es hombre o es mujer, y las edades de las personas que están conectadas. Recuerde que tenemos la transmisión a YouTube, así que usted puede volver a escuchar la clase, volverla para tomar notas y para repasar, para hacer las tareas. Y vamos a tener la posibilidad de tener algunos los libros. Entonces, ahí nos vamos a estar organizando. Pero trate de seguir la clase. Los que entraron un poquito más tarde, vaya y escuche la clase desde el inicio para que tenga todo el tema y estamos listos para la próxima semana. Muy bien. Demos gracias al Señor por el tiempo que hemos compartido, por la misionera Jean. Vamos a estar orando para que esta palabra nos lleve a una hermosa liberación, restauración y fortalecimiento espiritual. Y vamos a dar gracias a Dios por el ministerio de la misionera Jean. Oremos. Amante Padre Celestial, estamos agradecidos por la vida que nos has concedido, por tu amor y tu fidelidad. Gracias por esta oportunidad que nos regalas, por esta oportunidad que nos das, Señor, de crecer, de fortalecernos, de madurar, Señor, de quitarnos el viejo hombre y vivir guiados por el Espíritu Santo. Que tu palabra nos hace libres, Señor. Gracias. Oh Dios, agradecemos por la palabra aprendida. Ayúdanos a llevarla a la práctica. Ayúdanos a autoexaminarnos, a ser honestos con nosotros mismos y delante de ti, para que tu propósito se cumpla en nuestras vidas. Bendice a la misionera Jean, Señor. Llénala de fortaleza, de salud, de gracia, de sabiduría. Bendícela, Señor, en su vida y su ministerio. Oh Dios, y oramos por cada uno de los que hemos estado, Señor, en esta reunión.
que tu palabra dé fruto a 100 por 1 en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Anima a los demás hermanos que no estuvieron hoy. Recuerden que pueden escuchar la clase y unirse en la próxima. Así que les amamos, que el Señor les bendiga, les conceda el resto de esta semana en victoria, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Pueden abrir su micrófono y Amén, amén. Amén, Bendiciones amén. a todos. dar un saludo y despedirse. Bendiciones. Recuerden que deben enviar los nombres en el grupo de WhatsApp. Amén, amén. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones, Yuli. Amén, bendiciones. Amén. Bendiciones allá a los Gaona. Flor, allá en Chile. Te amamos. Bendiciones. Saludos, bendiciones a todos. Amén.